Bienvenidos a todos al día 12 de la iniciación Malik, el fuego purificador de la conciencia Otis. Y en el día de hoy el concepto que vamos a tratar es la alquimia. Etimológicamente, alquimia significa alquimia, que simboliza la tierra negra. En su antigua palabra, Kemet, que era como se denominaba al país de Egipto. Para entender lo que es la alquimia, primero deberemos entender qué estamos haciendo aquí, en este momento, porque mi presencia aquí tiene que ver bastante con una de las fases alquímicas que se llama nigredo, que es la primera fase alquímica. Entonces, desde 2024 comenzó una muerte del cuerpo, en 2025 fue una muerte de la alma y en 2026 es una muerte del espíritu. Esto se va interiorizando poco a poco, no es que uno lo vaya generando mentalmente y como una estrategia se vaya sucediendo. No, es acciones sabias que van aconteciendo y poco a poco te das cuenta de que estás viviendo un camino iniciático de muerte en el cuerpo, en la alma y en el espíritu. Es muy interesante porque ahora estamos en la muerte del espíritu y para que el espíritu pueda morir en paz, el cuerpo debe pasar por una gran muerte a nivel físico. Es interesante, ¿no? Para que el cuerpo pueda nacer, el espíritu debe morir, pero el nacimiento del cuerpo es dedicarle bastante atención a tus hábitos, a tus rutinas, a tu capacidad de despertar todos los días a cierta hora. Y bueno, simplemente la alquimia, alquem, proviene de la palabra kemet, tierra negra, y bueno, esa tierra negra, ¿qué era en sí? Porque todo el mundo conoce Egipto como la tierra de los alquimistas, pero ¿qué era la tierra negra? La tierra negra era el limo fértil que dejaba el río Nilo a las orillas del desierto. Perdón. Y dejaba un limo negro muy fértil que se puede asemejar así como a las cenizas, ¿no? Que también pueden ser fértiles. Pero en este caso el limo negro que dejaba el río Nilo era increíblemente fértil para que el pueblo egipcio pueda eh, cultivar. Entonces, esa fase de nigredo en la que estamos viviendo ahora es una fase de ennegrecimiento, oscurecimiento, para que podamos ir a lo profundo, para que podamos ir a lo que está oculto y poder ir a la raíz más profunda que está debajo de la tierra, para que podamos entonces poner una semilla y que crezca el mensaje, que crezca la verdad de la esencia. Es la alquimia interior. Entonces, bueno, en la sociedad de hoy no vivimos en una sociedad donde esté muy bonito transformar y reordenar. Vivimos en una sociedad donde el objetivo es confrontar, cuando en realidad confundimos confrontar con transformar. Y es un poco lo mismo entre revolución, que es lo mismo que confrontación, y evolución, que es lo mismo que transformar. Entonces, para transformar, tienes que encontrar la reconfiguración y la composición de los químicos, de los mensajes, de las palabras, de los conceptos que tienen todos nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestros vínculos, nuestras instituciones. Y cuando encuentres la reconfiguración de todo el sistema que te rodea, es ahí que puedes empezar a reordenar los conceptos. Y eso es lo que estamos haciendo en este año, en estos 365 días,
con la conciencia autis, y es la capacidad de reordenar todos los conceptos que nos rodean, más importantes, los que vayan surgiendo, para poder ir reconfigurando y transformando la visión y la perspectiva de cómo vemos un sistema que intenta confrontarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces es muy importante entender cómo los grandes maestros a lo largo de la historia tuvieron que pasar por estas fases de Nigredo, Rubledo, perfeccionamiento, y iban mejorando potencialmente su ser, rompiendo las cadenas que el sistema quería poner sobre sus hombros. Entonces, no estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de un camino interior, iniciático. Es algo íntimo que tú haces contigo mismo. El camino de la alquimia no es algo externo, es algo interno. Entonces, se necesita de mucha disciplina, se necesita de mucha rectitud y sobre todo de un entendimiento profundo de lo que es la muerte para poder entonces luego purificarte y luego por último perfeccionarte. Como decía, hay que hacerlo en los 3 niveles, en cuerpo, en alma y en espíritu. Si te saltas uno de los niveles, vas a estar descoordinado, porque los 3 cuerpos que conforman un ser reordenan la coherencia en la que vives. Mucha gente dice, oh, estoy enfermo, y, y le echan la responsabilidad al cuerpo. No, el que tiene la responsabilidad posiblemente es el espíritu y la emoción que no ha sido atendida durante mucho tiempo. Y el cuerpo pues está diciendo, hey, escucha tu alma, hey, escucha tu espíritu, porque me estoy enfermando. Claro, la materia se estanca si el espíritu y la energía del alma no empiezan a moverse. Entonces es muy importante el movimiento en espiral de la energía del ser, la energía vital. Además tenemos distintos puntos en nuestro cuerpo humano para poder recalibrar y reordenar esa composición química que tenemos dentro de nosotros. Entonces, para que la alquimia pueda ser efectiva, uno tiene que vivir paso a paso el proceso. El primer paso, si comienzas ahora, es primer año de muerte del cuerpo, segundo año de muerte de alma y tercer año de muerte de espíritu. Y a partir de ahí podemos seguir al enrojecimiento y luego, perdón, el blanqueamiento, purificación y luego enrojecimiento con la perfección. Entonces, es solo un proceso y todos los alquimistas sabían de geometría, religión, química, biología. Todos ellos tenían un conocimiento bastante amplio y antiguo de cómo funciona la realidad, porque para conocer quién eres, tienes que conocer la globalidad holística que te rodea en el universo. No solo centrarte en tus emociones, sino entender cómo las estrellas están conectadas contigo, cómo los astros generan un cierto entendimiento de por qué tú estás aquí, cómo la matemática aplicada te hace entender la división celular, el universo, cómo se diversifica en fractalidad infinita y vuelve aquí a materializarse para reconocer su propia forma, y cómo vivimos en una sociedad donde el arte tiene una belleza que canaliza información de otras percepciones de medida en otras partes del universo. Entonces, hay que ser holísticos para ser alquimistas. Si alguien quiere ser un alquimista, tiene que entender y interesarse por la matemática, la química, la astronomía, la física, el arte, la arquitectura, y sólo así un verdadero alquimista podrá convertirse en el vacío que engloba el todo. Entonces, en este camino, nosotros tenemos que mantener la rectitud interior para poder mantener esa disciplina. En este año precisamente de la muerte del espíritu es muy profundo porque no podemos confrontar. En este año tenemos que reordenar los químicos para transformar la composición. No se trata tanto de destruir un muro, sino de alterar su composición para que se disuelva. Esto es lo más importante del día de hoy. No tenemos que romper nada,
tenemos que disolverlo alterando la composición. ¿Y cómo se altera una composición? Teniendo un entendimiento conceptual del orden que quieres proyectar. Porque si el orden te pone antes el cuerpo que el espíritu, normalmente tu cuerpo enfermará. Pero si el orden que nosotros ponemos es el espíritu como prioridad antes que el cuerpo no enfermará. Porque el espíritu está limpio. Y cuando el espíritu está limpio, el cuerpo se siente libre. Entonces, respiramos profundo. Y con mucho, mucho amor aplicamos la conciencia Otis en la energía de la transformación para no destruir el muro, sino disolver el muro, cambiando la estructura que tiene en su interior. No alterar su destrucción, sino alterar su composición para reordenar la esencia y que el espíritu tome prioridad sobre el cuerpo. Esto es la conciencia